Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Open the Word of God in the book of John, chapter number 10. Juan, capítulo 10, y vamos a comenzar leyendo del versículo 22. Juan capítulo 10, versículo 22 hasta el versículo 30. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. That was the feast of dedication in Jerusalem, and it was winter, and Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Dice, y rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Then the Jews surrounded him and said to him, "How long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly." Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesus answered them, "I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me." Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. But you do not believe because you are not of my sheep, as I said to you. Mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hands. I and my Father are one. Quiero por favor que mantengan su Biblia abierta en el libro de Juan, capítulo 10. I want you to please keep your Bibles open in the book of John, chapter 10. Porque hoy vamos a enfocarnos mayormente en ese capítulo y en esos versículos específicamente. Because today we're going to focus mostly on that chapter and on those verses specifically. Hoy yo quiero hablarle bajo el tema antes de la primera Navidad. Today I want to speak to you about the topic before the first Christmas. De hecho, quiero comenzar una serie por los próximos 4 o 5 domingos. In fact, I want to start a series for the next 4 or 5 Sundays. Para que podamos hablar de lo que se denomina la divinidad de Jesucristo. So that we may talk about what is called the divinity of Jesus Christ. A veces hablamos de Jesús Sometimes we speak about Jesus, y mucha gente piensa que Jesús simplemente fue un buen maestro. and many people think that Jesus was simply a good teacher. Cristo fue una persona que sanó a mucha gente. Christ was a person who healed a lot of people. Celebramos la Navidad en muchas partes del mundo, We celebrate Christmas in many parts of the world, pero pocas personas entienden qué es la celebración de la Navidad. but few people understand what is the celebration of Christmas. Muchos piensan que Jesús vino por primera vez a la existencia en el tiempo de la Navidad. Many think that Jesus came for the first time to existence in the time of Christmas. Pero a través de esta serie vamos a ver lo que Jesús dijo de sí mismo But through this series, we're going to see what Jesus said about himself y lo que aquellos que estuvieron más cerca con Jesús and what those who were closer to Jesus dijeron con respecto a Jesús. said with regards to Jesus. Y la razón por la cual yo le he llamado a esta serie antes de la primera Navidad And the reason for which I've called this series before the first Christmas es porque Jesús ya existía antes de la primera Navidad. is because Jesus already existed before the first Christmas. Así que vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. And so let's see what the Bible teaches us. Y como manera de introducción quiero compartir algunos pasajes bíblicos antes de ir al pasaje principal. And as a way of introduction, I want to share some biblical passages before going to the main passage. En el libro de Timoteo, Pablo le escribió en el capítulo 3, versículo 16. In the book of Timothy, Paul wrote in chapter 3, verse 16, Él dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. "And without controversy, great is the mystery of godliness. Dios fue manifestado en carne. God was manifested in the flesh." Pablo está diciendo de manera clara que Dios
tomó forma de hombre. Paul is saying in a clear way that God took the form of a man. Ahí viene la palabra la encarnación de Jesucristo. And that is where the word incarnation of Jesus Christ comes De hecho, in. este versículo bíblico es un resumen de la vida de In Jesús. fact, this biblical verse is a summary of the life of Jesus. Él dijo, Dios fue manifestado en carne, He says God was manifested in the flesh, justificado en el Espíritu, justified in the Spirit, visto de los seen ángeles, by angels, predicado a los gentiles, preached among the Gentiles, creído en el mundo believed in the world, y recibido arriba en gloria. and received up in glory. Entonces Pablo afirma de manera clara que Jesús se manifestó o Dios se manifestó en carne. And so Paul affirms in a clear way that Jesus was manifested and God manifested in the flesh. De hecho, unos 700, 800 años antes, el profeta Isaías anunció la llegada de Jesús. In fact, about 700 or 800 years before that, the prophet Isaiah announced the coming of Jesus. Y lo que llama mi atención son las palabras que el profeta usa para describir a And Jesucristo. what catches my attention are the words that the prophet uses to describe Jesus Christ. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, Isaiah 9:6 says, "For unto us a child is born, un hijo nos es dado, unto us a son is given, y el principado de su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz." and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Desde antes de que Jesús viniera y se hiciera hombre en la tierra, From before Jesus became man on earth, se estaba anunciando la llegada de un niño. the coming of a child was being announced. Y la forma en la cual Isaías describe a este And the niño, way in which Isaiah describes this child, dice que uno de sus nombres es Dios fuerte. it says that one of his name is a stronghold. Y le dice Dios fuerte. God strong. Y después dice Padre eterno. And then he says Eternal Father. Son descripciones inequívocas de que el profeta Isaías le da divinidad a Jesús. They're unmistakable ways that the prophet Isaiah gives divinity to Jesus. Ahora, ¿qué tenía este niño de peculiar? Now, what was peculiar about this child? Estoy seguro que cientos de niños nacieron alrededor del mundo ese mismo día. I'm sure that hundreds of children were born throughout the world on that same day. Pero ¿quién fue ese niño? But who was that child? ¿Por qué todavía se festeja la llegada de ese niño a la tierra? Why are we still celebrating the coming of that child to earth? El mismo profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14 nos dice el por qué. The prophet Isaiah himself in Isaiah 7, verse 14 tells us why. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. It says, "Therefore the Lord himself will give you a sign." Estos son 700 años de que Jesús llegara a la tierra. And that's 700 years before Jesus came to earth. Y esta es la señal. And this is the sign. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. La lectura rápida de esta palabra Emmanuel The quick reading of this word Emmanuel a lo mejor no es entendida por muchas personas. is maybe not understood by many people. Pero el autor de Mateo But the author of Matthew quiere asegurar lo que nosotros entendemos, la grandeza de lo que Isaías está diciendo. wants to reassure us that we understand the greatness of what Isaiah is saying. Por eso cuando Mateo escribe el Evangelio según Mateo, And that's why when Matthew writes the gospel according to Matthew, él explica en el versículo 23 del capítulo 1 qué significa Emmanuel. he explains in verse 23 of chapter 1 what is meant by the word Emmanuel. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. It says, "Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us." No creo que había duda ninguna en las palabras de Mateo. I don't believe there was any doubt in the words of Matthew. Mateo está conectando las palabras proféticas de Isaías al tiempo de la llegada de Jesús. Matthew is connecting the prophetic words of Isaiah to the time of the coming of Jesus. Y decía claramente que cuando Jesús llegó a la tierra, Dios llegó a la tierra. And it said clearly that when Jesus came to earth, God came to earth. Mateo no fue el único que habló sobre esta verdad, Matthew wasn't the only one who spoke about this truth, sino que otro de los apóstoles, el apóstol Juan, but another one of the Apostle John, fue uno de los que enfatizó de manera más clara la llegada de was Jesucristo, one of those nuestro Señor. who emphasized in the most clear way the coming of Jesus Christ, our Lord. En Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice, In John chapter 1, verses
1 to 3, it says, En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Verse 2 says he was in the beginning with God. Entonces Juan está estableciendo algo muy claro. And so John is establishing something very clearly. Primero que Jesús es el verbo, la palabra. First, that Jesus is the Word, the verb, Y que el verbo estaba o era con Dios. and that the Word was or was with Y después God. hace un énfasis importante y el verbo era Dios. And then he makes an important emphasis, and the Word was God. Y por si no entendía, vuelve a enfatizar y dice, este era en el principio con Dios. And in case we didn't understand, he emphasizes it again. He says he was in the beginning with God. Y para afirmarlo mucho más, dice el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. And to affirm it even more, he says in verse 3, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. Cuando leemos el Antiguo Testamento, When we read the Old Testament, en el libro de Génesis comienza diciendo, in the book of Genesis, it starts by saying, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. in the beginning, God created the heavens and the earth. Aquí está explicando ahora el apóstol Juan, And here now the Apostle John is explaining, comenzando su evangelio, as he starts his gospel, de la misma manera que comenzó el libro de in the Génesis. same way as the book of Genesis started. Y trayendo igualdad y haciendo entender que Jesús es el creador del universo. And bringing equality and making us understand that Jesus is the creator of the universe. Entonces no hay duda que el apóstol Juan afirmó que antes de la primera Navidad Jesús ya era Dios. And so there is no doubt that the Apostle John affirmed that before the first Christmas, Jesus was already God. De hecho, el versículo 14 del mismo evangelio de capítulo 1 de Juan, In fact, verse 14 of the same Gospel of John, chapter 1, Juan dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre vosotros. John says, and the Word became flesh and dwelt among us. Después dice, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Then he says, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Juan era un testigo ocular de Jesucristo. John was an eyewitness of Jesus. Nadie le contó con respecto a Jesús a Juan, porque Juan convivió con Jesús. Nobody told John about Jesus because John lived with Jesus. Juan podía describir claramente quién era Jesús. John could describe clearly who Jesus was. Primero dice que Jesús era el verbo. First, he said that Jesus was the Word. Después afirmó que el verbo era Dios. Then he affirmed that the Word was God Y el verbo estaba con Dios. and that the Word was with God. Y después bueno, enfatiza el versículo 14, ese verbo se hizo hombre y habitó entre vosotros. And then he emphasizes in verse 14 that the Word became flesh and dwelt among us. Y decía, y hemos contemplado su gloria. And then he says, and we have beheld his glory. Jesús, y vamos a ver esto más adelante en la serie, se transfiguró frente a Pedro, Jacobo y Juan. Jesus, and we're going to see this a little bit further in the series, became transfigured before Peter and John. Nadie podía venir a contradecir lo que Juan estaba diciendo, Nobody can contradict what John was saying porque sus propios ojos vieron la gloria de Jesucristo. because his own eyes saw the glory of Jesus Christ. Si tú vas a la corte, If you go to court, el testimonio de una persona es más que suficiente para salvar o condenar a otro. the testimony of one person is more than enough to save or condemn someone. Y la Biblia está llena de evidencias históricas y de testigos que vieron a Jesús And the Bible is full of historic witnesses that saw Jesus y que vieron la gloria de Jesús manifestada. and that saw the glory of Jesus manifested. De hecho, Juan el Bautista, In fact, John the Baptist, que es el primo hermano de Jesucristo, who was the cousin of Jesus, lo que dice la palabra es el precursor de Jesús, and what the word says is that he is the precursor to el Jesus. que iba anunciando que venía el Cordero de Dios. The one who was announcing the coming of the Lamb of God. Observa cómo Juan el Bautista afirma que Jesús existió antes que él mismo. Observe how John the Baptist affirms that Jesus existed before he did himself. Juan 1:15 dice, Juan, hablando de Juan el Bautista, John 1:15 says John, speaking about John the Baptist, Juan dio testimonio de él it says John bore witness of him y a voz en cuello proclamó, and cried out saying, este es aquel de quien yo decía, this is he of whom I said, el que viene después de mí es superior a mí, he who comes after me is superior to me,
porque existía antes que yo. For he was before me. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Es porque hablando en términos humanos, Jesús no existió antes que Juan el Bautista. It is because speaking in human terms, Jesus did not exist before John the Baptist. De hecho, sabemos que Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Jesús, In fact, we know that John the Baptist was 6 months older than o Jesus, cerca de 6 meses. or approximately 6 Porque months. cuando María va a ver a Elizabeth, su tía, su pariente, Because when Mary goes to see Elizabeth, her family member, Dios le reveló por el Espíritu que María estaba embarazada del Espíritu. God revealed to her by the Spirit that Mary was pregnant. Y Dios hizo un milagro en la vida de Elizabeth y dio a luz en una edad muy adulta. And God performed a miracle in the life of Elizabeth, and so she gave birth at an elder age. ¿A quién dio a luz ella? A Juan el Bautista. And who did she give birth to? John the Baptist. ¿Y qué es lo que Juan dice? And what is it that John says? El que viene después de mí es superior a mí, That he who comes after me is superior to me, porque existía antes que yo. for he was before me. ¿Cómo es posible que Jesús existiera antes que Juan el Bautista? How can it be that Jesus existed before John the Baptist? Si Jesús nació después que Juan el Bautista. If Jesus was born after John the Baptist. Porque Juan el Bautista se está refiriendo a la divinidad de Jesús, Because John the Baptist is referring to the divinity of Jesus, a la preexistencia de Jesucristo antes de hacerse hombre. to the pre-existence of Jesus Christ before he became man. Ahora esto es lo que yo quiero hacer. Now this is what I want to do. Teniendo en mente ese contexto. Keeping that context in mind, ¿A qué me refiero a ese contexto? what am I referring to when I say that context? A los primeros versículos del capítulo 1 de Juan. To the first verses of chapter 1 of John. Juan está estableciendo el fundamento para el resto del evangelio de Juan. John is establishing the foundation for the rest of the Gospel of Entonces, John. Juan lo que quiere es que cuando sigamos leyendo las demás historias de la vida de And Jesús, so what John wants is so that when we continue reading the other stories of the life of Jesus, lo veamos bajo los lentes de la introducción que él nos da en el capítulo 1. that we see it under the lenses of the introduction that he gives us in chapter 1. Esto es importante, ¿sabe por qué? And this is important. You know why? Porque hoy en día se han levantado muchas religiones, Because today many religions have come up, incluyendo el Islam, including Islam, que proclaman a Jesús como un profeta, that proclaim Jesus as a prophet, pero no como el Hijo de Dios. but not as the Son of God. También otras religiones Also other religions, como los testigos de Jehová, as the Jehovah's Witnesses, que dice que Jesús fue una creación del Padre. who say that Jesus was a creation of the Father. Pero vamos a ver qué dijo Jesucristo de sí mismo But let's see what Jesus said about himself y qué dijeron aquellos que vivieron junto con Jesús. and what those who lived among Jesus said. Y para eso vamos a ir al capítulo 10, que fue la porción que leímos anteriormente. And for that, let's go to chapter 10, which is what we read previously. Y yo les pido que busquen su Biblia, And I ask you to look for your Bibles, busquen su iPad, look for your iPad, su iPhone, your iPhone, y las 3 personas que tienen Samsung, saquen su and the Samsung. 3 people with a Samsung, you can take yours out too. I'm so sorry. Les amo también a ustedes. We still love you too. Algún día recibirán la verdad. Someday you'll receive the truth, Y la verdad los hará libres. and the truth shall set you free. Pero mientras tanto, la gracia de Dios les acompaña. But in the meantime, the grace of God is with you. Esto no va a estar en sus pantallas. This is not going to be in your screens. Escucha, iglesia, esto es tan importante Listen, church, this is so important que yo quiero que usted lo vea en la Biblia. that I want you to see it in the Bible. Así que si usted tiene su Biblia, abran el libro de Juan, capítulo And 10. so if you have your Bible, open it in the book of John, chapter 10. Y si tiene su iPad, su iPhone And if you have your iPad or iPhone y el Samsung, and your Samsung, entonces abra la Biblia Then en el open- libro de Juan, capítulo the 10. Bible in the book of John, chapter 10. Dice versículos 23 y 24 de Juan, capítulo 10. It says in verse 23 and 24 of John, chapter 10. Dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. It says, and Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Then the Jews surrounded him and said to him, how long do you keep us in doubt? Si tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, dínoslo abiertamente. If you are the Christ, tell us plainly. Estas personas estaban, algunos de ellos, sinceramente tratando de descubrir si Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Some of these people were sincerely trying to discover if Jesus was the Messiah, the promised king. No tengo el tiempo para discutirlo, pero en versículos antes, I don't have time to talk about it, but in previous verses, Jesús comenzó a hablar en el capítulo 10
a través de unas parábolas y unas enseñanzas, alegorías. Jesus started to talk in chapter 10 through some teachings and allegories. Y la Biblia dice que muchos de ellos no entendían lo que Jesús decía. And the Bible says that many of them did not understand what Jesus said. Entonces ellos le están rogando, Jesús, si tú eres el Cristo, And so they're begging him, Jesus, if you are the Christ, déjate de rodeo, dinos la verdad. then stop messing around and tell us the truth. Sé directo con nosotros, Jesús. Be straight with us, Jesus. Yo creo que nosotros necesitamos que Jesús sea directo con nosotros, ¿sí? I think we need Jesus to be straight with us. En este pasaje bíblico vamos a ver lo que Jesús dijo de sí mismo. And this biblical passage, you're going to see what Jesus said about himself. Así que versículos 23 y 24 la pregunta es clara. And so in verses 23 and 24, the question is clear. ¿Hasta cuándo nos turbas el alma? Until when will you disturb our souls? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. If you are the Christ, tell us plainly. Ahora, observa la respuesta de Jesucristo. Now observe Jesus' response. Ellos le dicen, dínoslo abiertamente. They said, speak to us plainly. En el versículo 25 del capítulo 10, Jesús le respondió estas palabras. And in verse 25 of chapter 10, Jesus answered these words. Os lo he dicho y no creéis. I told you and you do not believe. En otras palabras, Jesús dice, ya he sido abierto con ustedes. In other words, I've already been playing with you. Ya le he declarado que soy el Mesías. I've already declared that I am the Messiah. Pero no creen la verdad que les he dicho. But you do not believe the truth that I've told you. Entonces Jesús torna la evidencia a una manera que ellos pudieran entender. And so that Jesus turns the evidence to a way that they could understand. Siendo que las palabras de Jesús parecían no ser suficientes para ellos, Being that the words of Jesus appeared not to be enough for them, Jesús le dice, entonces vean mis obras para que sean convencidos. Jesus tells them to see my works so that you can be convinced. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Jesus responded to them, I told you and you did not believe. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Y el versículo 26 dice, pero vosotros no creéis. And verse 26 says, but you do not believe. En otras palabras, Jesús le dijo, sí, yo soy. In other words, Jesus is saying, yes, I am. Le he dicho que soy el Mesías. I have told you that I am the Messiah. Pero no dejen que mis palabras simplemente lo afirmen. But don't just let my words affirm it. Mis obras han confirmado que yo soy el Mesías. My works have confirmed that I am the Messiah. Jesús había cambiado el agua en vino. Jesus had turned water into wine. Jesús había sanado a multitudes de hombres, Jesus had healed multitude of men, leprosos, paralíticos, lepers, paralytics, ciegos, sordos. blind, deaf. Había echado fuera demonios. He had cast out demons. Jesús había resucitado muertos. Jesus had resurrected dead. Sus obras mostraban que Jesús no era simplemente un profeta o un maestro más. His works showed that Jesus wasn't simply a prophet or another teacher. Jesús era el Dios encarnado. Jesus was God incarnate. Ahora Jesús no se detiene ahí. Now Jesus does not stop there. En el versículo 27 y 28 de Juan capítulo 10, In verses 27 and 28 of John chapter 10, Jesús comienza a traerle esto de una manera más personal a ellos. Jesus starts to bring this in a more personal way for them. Y con estas palabras que Jesús dice en este versículo, reclama ser omnipotente y soberano. And with the words that Jesus claims in this verse, he's claiming to be omnipotent and sovereign. Observa conmigo versículos 27 y 28 de Juan capítulo 10. Go with me to verses 27 and 28 of John chapter 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Y yo les doy vida eterna. And I give them eternal life. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. And they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. ¿Quién puede dar vida eterna sino Dios? Who can give eternal life if not God? Pues aquí vemos que Jesús está afirmando que Él nos da vida eterna. And so here we see that Jesus is affirming that he gives us eternal life. Pero no solamente dice que le da vida eterna, But not only does it say that he gives them eternal life, sino Él dice, y nadie las arrebatará de mi mano. but it says that neither anyone shall snatch them out of my hand. En otras palabras, no hay nadie que tenga más poder que yo. In other words, there's no one who has more power than I. Jesús estaba diciendo, soy omnipotente. Jesus is saying, I am omnipotent. De hecho, versículos 29 y 30, In fact, verses 29 and 30, Jesús continúa diciendo, Jesus continues saying, mi Padre que me las dio,
es mayor que todos. My Father who has given them to me is greater than all. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. And no one is able to snatch them out of my Father's hand. Y después el versículo 30 dice, And then verse 30 says, yo y el Padre uno somos. I and my Father are one. Aleluya, dáselo fuerte al Rey de Reyes. Ahora, por favor, entienda el contexto. Now please understand the context. Jesús está diciendo, Jesus is saying, yo le doy vida eterna I give you eternal life. y nadie puede arrebatar las almas de mi mano. And no one can snatch the souls out of my En el hand. versículo 29 él dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. And then in verse 29 he says, and no one can snatch them out of my Father's hands. Jesús dice, nadie puede arrebatarla de mi mano, Jesus says, no one can snatch them out of my hand. nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. No one can snatch them out of my Father's hands. El Padre y yo uno somos. And the Father and I are one. Está mostrando igualdad en poder que el Dios Padre. He was showing equality in power as God the Father. Jesús entendía claramente Jesus understood clearly que en esencia él era igual al Padre. that in essence he was equal to the Father. La semana que viene, con la ayuda del Señor, And next week, with the help of the Lord, voy a tratar de contestar las preguntas I'm going to try to answer the question donde Jesús dice que el Padre es mayor que él. where Jesus says that the Father is greater than he. Porque mucha gente piensa el hecho de que Jesús haya dicho que el Padre era mayor que él, que Jesús entonces es inferior al Padre. Because many people think that because Jesus said that the Father was greater than he, that therefore Jesus was inferior to the Father. Pero Jesús era igual al Padre en esencia. But Jesus was equal to the Father in essence. Sin embargo, en su posición de siervo, However, in his position of a servant, en su posición como tomar carne de ser humano, in his position as taken on the flesh of a human being, no solamente se hizo inferior al Padre, not only did he become inferior to the sino Father, que se hizo inferior a los ángeles. but he also made himself inferior to the La angels. Biblia dice en Hebreo que Jesús se hizo menor que los ángeles, The Bible says in Hebrews that he became less than the angels. no en esencia, Not in essence, sino porque los ángeles son espíritus. but because angels are spirits. Y Jesús, en el tiempo que estuvo en la tierra, And Jesus, in the time where he was on earth, como tomó una nueva naturaleza, since he took on a new nature, él decidió limitar su presencia a ese cuerpo. he decided to limit his presence to that body. Y eso lo hacía en condición menor que los And ángeles. he did that in a condition inferior to the angels. Pero eso lo vamos a discutir en más detalle el domingo que viene. But we're going to talk about that in more detail next Sunday. ¿Qué se refería Jesús cuando Jesús dijo, el Padre es mayor que yo? What was Jesus referring to when he said, the Father is greater than I? Si quieres saber la respuesta, tiene que venir el domingo que viene. If you want to know the answer, you have to come next Sunday. Jesús está diciendo, soy soberano y omnipotente, igual que el Padre es soberano y omnipotente. Jesus is saying, I am sovereign and omnipotent, just like the Father is sovereign and omnipotent. Ahora, ¿por qué yo sé que Jesús estaba reclamando divinidad para él? Now, why do I know that Jesus was claiming divinity for himself? Porque el versículo que continúa, que es el Juan capítulo 10, versículo 31 y 32, Because the following verse, which is John chapter 10, verses 31 and 32, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. it says, then the Jews took up stones again to stone him. ¿Por qué fue que los judíos tomaron piedra para apedrear a Jesús? Why is it that the Jews took up stone to stone Jesus? Porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Because Jesus said, the Father and I are one. Ahora observe lo que la palabra enseña. Now let's observe what the word teaches. Cuando ellos tomaron piedras para apedrearle, When they took up stones to stone him, dice el versículo 32, it says in verse 32, Jesús le respondió, Jesus answered them, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Jesus answered, many good works I have shown you from my Father. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? For which of those do you stone me? En otras palabras, Jesús le está diciendo, le he mostrado, In other words, Jesus is saying, I've shown you, no solamente en palabras, not only in words, sino que mis obras son iguales a las obras del Padre. but also that my works are equal to the works of my Father. En esencia tengo la misma autoridad y el mismo poder que el Padre. In essence, I have the same authority and the same power as the Father. Entonces Jesús le dice, ¿por cuál de esas obras ustedes me van a apedrear? And so Jesus says, for which of those works are you going to stone me? Escuchen la respuesta
de los judíos. And listen to the answer from the Jews. El versículo 33. Verse 33. Le respondieron los judíos diciendo: The Jews answered him, saying, por buena obra no te apedreamos, for a good work we do not stone you, sino por la blasfemia que dijiste. but for blasphemy. ¿Cuál fue la blasfemia? And what was the blasphemy? Porque tú, siendo hombre, And because and you, being a man, te haces, ¿qué dice? Te haces Dios. make yourself God. Mire, yo he escuchado tanta gente Look, I've heard so many people que dice que Jesús nunca reclamó ser Dios. that said Jesus never claimed to be God. Aquí estamos la oportunidad exacta para que Jesús dijera: es cierto. And here was the exact opportunity for Jesus to say, you're right. Sin embargo, ellos venían a apedrearlo. Jesús sabe. Jesús no le dijo: tienes razón, no soy Dios. However, they came to stone him, and Jesus didn't say, you know what, you're right, I'm not God. Jesús los lleva a ellos a confesar lo que ellos realmente se rehusaban a creer. Jesus gets them to confess what they truly refused to believe. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Because you, being a man, make yourself God. Entonces los judíos entendieron que Jesús reclamó ser Dios. And so the Jews understood that Jesus claimed to be God. De hecho, el versículo 34 y al 36, In fact, in the verses 34 to 36, Jesús comienza ahora a preservar su vida. Jesus now starts to preserve his life. Recuerde, el sacrificio de Jesús en la cruz tenía un tiempo. Remember, the sacrifice of Jesus on the cross had a time. El tiempo no lo iban a escoger los judíos. The time was not going to be chosen by Jews. El tiempo estaba determinado por Dios el Padre. The time was determined by God the Father. Entonces Jesús sabía que su tiempo para morir en la cruz aún no había llegado. And so Jesus knew that his time to die on the cross still hadn't come. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? So what is it that Jesus does? Jesús va a los libros de los Salmos Jesus goes to the book of Psalms y comienza a buscar una palabra que pueda salvarle la vida. and he starts to seek a word that could save his life. ¿A qué me refiero? And what am I referring to? Vamos a ver primero el versículo 34 al 36 First, let's look at verses 34 to 36, y ahorita vamos a ir al Salmo 82. and then we're going to go to Psalms 82. Dice: Jesús le respondió: It says, Jesus answered them, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? is it not written in your law, I said, you are gods? Si llamó a dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, If he called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming because I said, I am the Son of God? Algunas personas tienen dificultad con este pasaje bíblico Some people have difficulty with this biblical passage porque no entienden el contexto en el cual Jesús lo está utilizando. because they don't understand the context in which Jesus is using it. Recuerda, ellos están acusando a Jesucristo Remember, they're accusing Jesus Christ de que Jesús reclama ser igual a Dios. that Jesus claims to be equal to God. Y Jesús ahora comienza a envolverlos a ellos en unas palabras And Jesus now starts to involve them in some words que el salmista dijo en el Salmo 82. that the psalmist said in Psalm 82. Ahora, antes de ir a ese salmo, Now, before we go to that psalm, quiero que veamos algo de lo que Jesús dijo en este versículo 34 al 36. I want us to see something of what Jesus said in these verses 34 to 36. Jesús está diciendo, en la ley está escrito, Jesus is saying, is it not written in your law dioses sois. that you are gods? Y Jesús dice, si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra, And then Jesus said, if you call God to those to whom the word came, ¿por qué se enojan? Porque yo proclamo ser el Hijo de Dios. why do you get upset? Because I claim to be the Son of God. ¿De dónde Jesús sacó esas palabras? Where did Jesus get those words from? Usted sabe que a menudo las palabras que Jesús dice en el Nuevo Testamento, And you know, frequently the words that Jesus says in the New Testament, muchas de ellas son sacadas del Antiguo Testamento. many of them are taken out of the Old Testament. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Jesús vivió en una época dominada por el judaísmo. Because Jesus lived in a time that was dominated by Judaism. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. He came to his, but his did not receive him. Entonces Jesús le habla con un lenguaje que ellos podían entender. And so Jesus speaks to them in a language that they can understand. Recuerde que el Nuevo Testamento no existía. Remember that the New Testament did not exist. Se estaba escribiendo. It was being written. Ahora vamos al Salmo 82. So now let's go to Psalm 82. Por favor, busque su Biblia en el Salmo 82. Please look for your Bibles in Psalm 82. Porque quiero que entendamos
¿qué era lo que Jesús se refería cuando dijo esas palabras? Because we have to understand what it is that Jesus was referring to when he said those words. Salmo 82, Psalm 82, vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2. let's see verse 1 and 2, Y después vamos a pasar al versículo 6 al versículo 7. and then we're going to go to verse 6 and verse 7. Salmo 82, versículo 1 dice: Psalms 82 verse 1 says, Dios está en la reunión de los dioses. God stands in the congregation of the mighty. En medio de los dioses juzga. He judges among the gods. Versículo 2 dice: Verse 2 says, ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? how long will you judge unjustly? Versículo 6 y 7 dice: Yo dije, vosotros sois dioses, Verses 6 and 7 says, I said you are gods, y todos vosotros hijos del Altísimo. and all of you are children of the Most High. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. But you shall die like men and fall like one of the princes. Si leemos esto a la ligera, If we read this quickly, podemos pensar que Jesús está diciendo we can think that Jesus is saying que los seres humanos somos dioses. that human beings are gods. Pero la palabra que Jesús usa, dioses, But the word that Jesus uses for gods, a pesar de que es una palabra derivada de Elohim, in spite of being a word that comes from the word Elohim, realmente significa gobernantes, jueces o magistrados. it truly means rulers, judges, and magistrates. En el libro de los Salmos, cuando el salmista escribe esto, In the book of Psalms, when the psalmist writes this, está escribiéndole a gobernantes de otras naciones, he's writing to rulers of other nations, a reyes y jueces que se creen más poderosos que Dios, to kings and judges who believe they're more powerful than God, que injustamente juzgaban sus naciones, who unjustly judge their nations. tomaban la autoridad como si fueran Dios They would take authority as if they were gods, y dañaban a gente inocente. and they would damage innocent people. Entonces Jesús usó esta palabra para hacerle entender a And ellos so Jesus used these words to help them understand que había gente que querían hacerse como Dios, that there were people who wanted to be like God, que actuaban injustamente contrario a la justicia de Dios. who acted unjustly in contradiction to the justice of God. Por eso dice el versículo 2: And that's when verse 2 it says, ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? how long will you judge unjustly? Ahora, ¿sabe por qué yo sé que Jesús no se refiere a que el ser humano son dioses? Now you know how I know that Jesus wasn't saying that human beings are gods? Porque en el versículo 6 y 7 Because in verses 6 and 7, dice: Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. it says, I said you are gods, and all of you are children of the Most High. Y el versículo 7 del Salmo 82 dice: Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. But in verse 7 of chapter 82, of Psalm 82, it says, but you shall die like men and fall like one of the princes. Jesús le está diciendo: ustedes se creen y actúan como dioses, Jesus is saying, you believe and act like gods. pero como todos los demás jueces y gobernantes, todos van a morir, But like all rulers and judges, you are all going to die. y todos en su tiempo van a caer. And all in your time are going to fall. Pero sabe, Jesucristo, a pesar de que Jesús entregó su vida, But Jesus Christ, in spite of the fact that Jesus gave his life, Él no está muerto como los demás gobernantes, he's not dead like the other rulers, como los demás jueces y magistrados. like the other judges and magistrates. Jesús vive por los siglos de los siglos. Jesus lives forever and ever. La palabra declara que al tercer día resucitó de entre los muertos. The word declares that on the third day he rose from the dead. Mire, déjeme decirle que la única religión Look, let me tell you that the only religion que reclama adoración para su líder es el cristianismo. that claims worship for its leader is Islam. El cristianismo. It's Christianity, sorry. Islam no reclama que se adore a Mahoma, Islam does not claim that you should worship Muhammad, sino a Alá. but Allah. Mucho del budismo Many from Buddhism y de las otras religiones orientales and other Eastern religions simplemente traen creencias y filosofías de un líder, simply brings beliefs and philosophies of a leader, pero no reclaman que el líder sea adorado. but they don't claim that the leader should be praised. Sin embargo, el cristianismo sí. But Christianity does. Dice la palabra que cuando Jesús vino caminando por la noche y entró a la barca donde estaban los It discípulos, says in the word that when Jesus was walking at night and he entered the ship where the disciples were, ellos se postraron y le adoraron. they prostrated before him and La worshiped him. palabra dice: cuando los sabios llegaron donde Jesús, se postraron
postraron y adoraron. The word says that when the wise men came to Jesus, they prostrated before him and praised. Jesús tuvo and worshipped. múltiples ocasiones para decir, levántate porque yo soy humano como tú. Jesus had many occasions to say, get up, for I am human like you. Pero Jesucristo no hizo eso. But Jesus Christ didn't do that. Oh, porque él sabía que era el Hijo del Dios viviente, aleluya. Because he knew that he was the Son of the living God, hallelujah. Ellos morirían como hombres, They would die like men. pero Jesús vive por los siglos de los siglos. But Jesus lives forever and ever. Ahora continuamos al libro de Juan, Now let's continue in the book of John, versículo 37 al versículo 39. verses 37 to 39. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Jesus said, if I do not do the works of my Father, do not believe me. Mas si las hago, But if I do, aunque no me creáis a mí, though you do not believe me, creed a las obras, believe the works, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. that you may know and believe that the Father is in me and I in him. Ahora escucha el resultado. Now listen to the result. Aquí Jesús está diciendo en otras palabras, Jesus is saying here, in other words, el Padre y yo uno somos. the Father and I are one. El de versículo 39 dice, And in verse 39 it says, y procuraron otra vez prenderle, and they sought therefore again to seize him, pero él se escapó de sus manos. but he escaped out of their hand. ¿Ustedes creen que ellos no podían retenerlo? Do you believe that they couldn't detain him? Por lo menos hablando en términos humanos. At least speaking in human terms, ¿Por qué no lo hicieron? why didn't they do it? Porque Jesús tiene todo poder. Because Jesus has all power. Porque la hora de Jesús de dar su vida en la cruz aún no había llegado. Because the time for Jesus to give his life on the cross still hadn't come. Él no iba a morir apedreado. He was not going to die stoned. Él iba a morir voluntariamente entregando su vida en una cruz. He was going to die willingly giving up his life on a cross, Para que su sangre derramada fuera el medio para el perdón de nuestros pecados. so that his poured blood would be the way that we can be forgiven our sins. Dáselo fuerte, Rey de Reyes. Hay muchas filosofías huecas. There are many empty philosophies, Hay muchas personas que hablan muy bien, many people who speak very well, pero conocen muy poco de quién era Jesús. but they know very little about who Jesus was. A menudo las personas que tratan de contradecir la divinidad de Jesucristo. And there are many people that try to contradict the divinity of Jesus Christ. Es lógico que no han ido a la fuente de toda verdad. It is obvious that they haven't gone to the fountain of all truth. Yo he escuchado personas que dicen, pero es que usted solamente tiene la Biblia. I've heard people that say, well, it's that you only have the Bible. Mire, hermano, hay más copias de la Biblia que cualquier otro libro en el mundo. Listen, brothers, there are more copies of the Bible than any other book in the world. Hay más manuscritos originales de la Biblia que cualquier otro libro en el mundo. There are more original manuscripts of the Bible than any other book in the world. Sin embargo, hay mucha gente que proclaman que tienen la verdad. However, there are many people that claim that they have the truth. Jesús es la verdad. Jesus is the truth. Y su verdad está redactada en su santa palabra. Aleluya. And his truth is written in his holy word. Hallelujah. Es imposible ver todas las obras gloriosas que Jesús hizo It is impossible to see all the glorious works that Jesus performed y pensar que era simplemente otro ser humano. and to think that he was simply another human being. De hecho, con esto voy a concluir. In fact, I will finish with this. Versículo 40 al 42 de ese mismo capítulo de Juan, capítulo 10. Verses 40 and 42 of the same chapter of John chapter 10. Ellos querían matar a Jesucristo, They wanted to kill Jesus Christ, pero no pudieron matar a but Jesús. they couldn't kill Jesus. Dice la palabra en versículo 40. And it says in the word in verse 40, Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, and he went away again beyond the Jordan, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. to the place where John was baptizing at first, and there he stayed. Y muchos venían a él Then many came to him y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. and said, John performed no sign, Pero todo lo que Juan dijo de refiriéndose a Jesús, but all the things that John spoke about this man, referring to Jesus, era verdad. were true. Y después dice, y muchos creyeron en él allí. And then he says, and many believed in him there. Juan dijo la verdad con respecto a Jesucristo.
John said the truth with regards to Jesus Christ. Jesús dijo, Juan dijo, yo no soy la luz. John said, I am not the light. Yo he sido enviado a hablar de la luz. I have been sent to speak of the light. Jesús es la luz que descendió al mundo. Jesus is the light that descended to the world. Y déjame decirte, tú necesitas esa luz. And let me tell you, you need that light. Si tienes a Jesucristo, andas en luz. If you have Jesus Christ, you are in light. Si no tienes a Jesús, la Biblia declara que andas en If tinieblas. you don't have Jesus, the word declares that you're in darkness. Y sabe, no existe nada más triste que andar en tinieblas. And you know there's nothing sadder than walking in darkness. El que anda en tinieblas tropieza y se lastima. Whoever walks in darkness trips and falls. El que anda en tinieblas también lastima a otros. Whoever works in darkness also hurts others. Dios no te creó para que andaras en tinieblas. God did not create you to walk in darkness. La luz del cielo vino al mundo The light of heaven came to the world para que tú no andaras en so tinieblas. that you would not walk in darkness. Pero para poder andar en luz, But in order to be able to walk in light, tienes que creer lo que la Biblia enseña. you have to believe what the Bible teaches. Salmo 119, versículo 105. Psalms 119 verse 105 Dice, lámpara es a mis pies tu palabra says, your word is a light to my feet y lumbrera a mi and camino. a lamp to my path. Esto es una lámpara. This is a lamp. Esto es una lumbrera This para is tu a vida. light. Dios quiere guiar tu vida. God wants to guide your life. Dios quiere guiar tus pasos. God wants to guide your steps. Y para eso envió a Jesucristo, And that is why he sent Jesus Christ. aquel que siendo Dios igual al Padre, He who being God just like the Father tomó forma de hombre, became a man, se humilló a sí mismo humbled himself, y se hizo obediente hasta la muerte, and became obedient to death para que tú pudieras tener vida, so that you may have life, para que tú pudieras tener libertad, so that you may have freedom, para que tú pudieras caminar en la so luz. that you may walk in the light. Ponte de pies conmigo en este Stand día. up with me today. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Te doy gracias por tu verdad. I give you thanks for your truth. Te doy gracias por la luz, I give you thanks for your light, la luz verdadera que es Cristo. the true light, which is Christ. Yo te pido, Padre, I ask you, Father, si hay alguien en este lugar if there is someone in this place que necesita ser alumbrado por tu luz verdadera, that needs to be lit by your true light, yo te pido, Padre, que tú ilumines ahora en sus corazones. I ask you, Father, that you now light their hearts. Yo oro para que toda venda de sus ojos sea removida. And I pray that every veil be removed from their eyes. Todo aquello que impide que la luz del Evangelio resplandezca en ellos Everything that prevents from the light of the gospel to shine in them se ha quitado en el nombre de Jesús de be Nazaret. removed in the name of Jesus of Nazareth. Yo declaro vida en lugar de muerte, I declare life instead of death, paz en lugar de confusión, peace instead of confusion, libertad en lugar de esclavitud, freedom instead of slavery, gozo en lugar de tristeza. joy instead of sadness. Te pido estas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo. And I ask these things, Father, in the name of Jesus. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Hoy puede ser Navidad para ti. Today may be Christmas for you. Navidad es el día donde Jesús se celebra que Jesús llegó a la tierra. Christmas is the day where you celebrate that Jesus came to earth. Hoy puede ser el día donde tú celebras que Jesús llegó a tu corazón. Today can be the day where you celebrate that Jesus came to your heart. Yo no sé cómo llegaste a este lugar, I don't know how you came to this place, pero Dios te ama. but God loves you. Te ama tanto que estando en su trono de gloria, He loved you so much that even though he was in his throne of glory, decidió tomar forma de hombre he decided to become man para poder mostrarte su amor, to be able to show you his love, para entregar su vida para el perdón de tus pecados. to give his life for the forgiveness of your sins. ¿Qué tienes que hacer? And what do you have to do? La Biblia dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, The Bible says that salvation is not by works so that no one can boast, sino es por la fe a través de la gracia de Dios. but it's by faith through the grace of God. Es un regalo de Dios para que nadie se gloríe, It is a gift of God so that no one may boast. pero fue un regalo que le costó la vida a Jesucristo en la cruz. But it was a gift that cost Jesus' life, his life on the cross. ¿Habrá alguien que ha llegado con necesidad hoy a la casa, Is there someone who's come with a need to the house que today, quiere el perdón de sus who pecados, wants the forgiveness of their sins, que quiere aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador? who wants to accept Jesus as their Lord and their Savior? Si ese eres tú, If that is you, te voy a pedir que levante tu mano bien en alto. I'm going to ask you to raise your hands high. El Señor está aquí para salvarte. The Lord is here to save you. Hoy puede ser, Dios te bendiga. Veo tu mano, aleluya. Dale un fuerte God bless you. aplauso al Señor. Gracias, Padre.
¿Habrá alguien más que dice, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo? Could there be anyone else that says, I want to give my life to Jesus? Este es el día de salvación, dice la palabra. This is the day of Dios te salvation. bendiga. it Veo says tu in the mano. Word. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Thank you, God. Dice la palabra que Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda, It says in the Word that God is patient, for He wants no one to perish. sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. But He wants us all to come to repentance. Yo también quiero ser paciente. I also want to be patient. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador? Would there be someone else who says, Pastor, I want to accept Jesus as my Lord and my Savior? Si es él, tú levanta tu mano bien alto para reconocerte. If that is you, please lift up your hands high so I can recognize you. Gracias, Padre. Thank you, Father. Quiero que esas dos personas que levantaron su mano pasen por aquí para hacer una oración de confesión. Iglesia, dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dáselo fuerte. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos. The Word says that there is a feast, a celebration in heaven. Aleluya. Queremos hacer algo sencillo. We want to do something simple. Dijimos ahorita que las obras no pueden salvarnos. We said earlier that works cannot save us. No se trata cuántas obras buenas hacemos, It's not about how many good things you do versus cuántas obras malas hacemos. versus how many bad works we Se do. trata de lo que creemos. It is about what we believe. Dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor It says in the Word that if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, y crees en tu corazón que el Dios Padre lo levantó de los muertos, and you believe in your heart that God the Father lifted him from the dead, serás salvo. that you will be saved. Porque con la boca se confiesa para salvación. For with your mouth you confess for salvation. Así que vamos a hacer una oración de confesión para salvación. We're going to make a prayer of confession for salvation. Quiero que repitan conmigo y la iglesia me acompaña, I por want you to favor. repeat with me in church. You can join them. Digan, Padre, Say, Father, te doy gracias I give you thanks por hablarme, for speaking to me, por tocar a la puerta de mi corazón. for knocking on the door of my heart. Hoy reconozco Today I recognize que he pecado, that I have sinned, pero también reconozco but I also recognize que Jesucristo that Jesus Christ murió died en una cruz in a cross para derramar su sangre to pour his blood por mis pecados. for my sin. Jesús, me arrepiento Jesus, I repent de todos mis of pecados. all my sins. Lávame con tu sangre preciosa. Clean me with your wonderful blood. Te confieso como Salvador de mi vida, I confess you as Savior of my life, como el Señor de mi vida, as the Lord of my life. y creo que al tercer día te levantaste de entre los muertos And I believe on the third day you rose from the dead, y que hoy vives and that you live para today interceder por mí. to intercede for me. Amén. Amen. Padre, yo te pido, Señor mío, que tú afirmes sus corazones, Father, I ask you to affirm their hearts, que tú los llenes con tu Santo Espíritu. that you fill them with your Holy Tu Spirit. palabra declara que sus nombres ya han sido escritos en el libro de la vida. Your word declares that their names have been written in the book of life. Yo oro para que esta semilla sembrada en sus corazones And I pray so that the seed planted in their hearts dé fruto. bears fruit. Riégala, Padre, con la misma presencia de tu Espíritu. Spread it, Father, with the presence of your Spirit. Rompe toda cadena en sus vidas. Break every chain of their lives. Rompe toda atadura del pasado. Break every bind from the past. Tu palabra declara que si el Hijo os libertare, Your word declares that if the Son shall free you, seréis verdaderamente libres. you will be truly free. Yo lo declaro libres en el nombre de Jesús. I declare them free in the name of Jesus. Declaro que tus propósitos permanecerán en ellos. And I declare your purposes shall remain in them. Oro para que tus ángeles les guarden y les protejan. I pray that your angels guard them and protect them. Y que ellos entiendan que este es el comienzo de una nueva vida, And that they understand that this is the beginning of a new life, de una nueva relación contigo. of a new relationship with you. No una religión, Not a religion, sino una relación con el Salvador del mundo, but a relationship with the Savior of the world, Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. Denle un fuerte aplauso, iglesia, al Señor. Los bendiga. Felicidades. Felicidades. Sigan una vez, por favor. ¿Por qué no sacamos un momento para adorar a Dios? Why don't we take some time to Con el worship God? entendimiento de que Jesucristo es no solamente nuestro Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.